Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Vamos a continuar con Viernes con la Ciencia. Va a ser la última sesión antes del periodo de verano, luego retomaremos en septiembre con las siguientes actividades que tenemos previstas. En esta ocasión con nuestro gran amigo Quique Teruel, es físico, profesor de aeronáutica, tiene un blog muy interesante que podréis ver que es mrgorky.es. En esta ocasión nos va a hablar de los exoplanetas. Son, como sabéis, aquellos planetas que están fuera del sistema solar y la posibilidad de vida que seguro que, no adelanto nada, nos va a explicar si va a haber o no va a haber. Bien, bueno, pues como siempre va a ser la sesión con Quique y cuando termine vamos a tener la ronda de preguntas para que podáis consultar cualquier duda que tengáis. Quique. Muchas gracias, Joaquín. Y seguro que va a haber muchas preguntas después. Ay, sí, ha sido culpa mía. Bueno, ¿me oís bien? ¿Veis bien la pantalla? Sí. Bueno, gracias, Joaquín. Como digo, para mí es un placer volver a estar aquí en Valdepeñas con Quixote Innovation, con Joaquín, con Isa y con todos los demás. Todos los patrocinadores, por supuesto, también muchas gracias por apoyar estas jornadas y estas conferencias. Y como digo, para mí es un placer volver por aquí porque, bueno, ya estuve en el 2019 y me fui con muy buen sabor de boca. Me lo pasé muy bien, me encanta el vino que hacéis por aquí y el queso y todo, o sea que cuando me llamó Joaquín otra vez, pues no lo dudé. Así que aquí estamos de nuevo. Hoy traigo otro tema distinto, que es más polémico, bueno, no más polémico, pero bueno, que da siempre mucho juego, sobre todo al final, en el turno de preguntas, y espero, pues eso, que estar a la altura de sus expectativas y que les guste. Por supuesto, muchas gracias también a ustedes por venir a este rato a estar aquí, escucharme y espero, bueno, pues que les inspire de alguna forma esta charla o que por lo menos les haga ver este asunto desde otro punto de vista, ¿no? Por tanto, bueno, pues vamos a comenzar ya. A ver si esto... Ahora. Me gustaría, antes de empezar realmente la charla, pedirles, si son tan amables, que levanten la mano a aquellas personas que crean que existe vida más allá de nuestro planeta. Sin ningún compromiso, es decir, no les voy a preguntar nada, simplemente sean totalmente libres. El que crea que existe vida fuera de la Tierra, que si es tan amable de levantar la mano, pues me gustaría ver un poco en dónde estamos. A ver, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 20, habrá como unas 30 personas de las 40 que pueda haber o 50. Es decir, bien, o sea, una gran mayoría creéis que hay vida fuera de nuestro planeta. Y ahora les vuelvo a hacer una segunda pregunta. A los que habéis levantado la mano, si sois tan amables otra vez, de levantar la mano a aquellos que crean que hay vida fuera de la Tierra porque simplemente el universo es gigantesco y por una cuestión de estadística y de probabilidad, pues seguro que tiene que haber más vida ahí fuera, ¿no? Entonces, de los que han levantado la mano, me gustaría que volvierais a levantar los que creéis que es por ese motivo. Pues yo creo que el 100%. O sea, los mismos. Es decir, la mayoría de los que creéis que hay vida fuera de este planeta, lo creéis porque el universo es muy grande y que, simplemente por una cuestión de estadística, si ha surgido aquí la vida, pues puede surgir en otro lugar, ¿no? Bien, pues me parece muy bien, está dentro todo de la normalidad y yo les voy a introducir, ya les digo, otra variable que a lo mejor al final de la charla les hace cambiar esa perspectiva, ¿de acuerdo? La charla la he dividido en 5 bloques, ¿vale? Básicamente hay 2 grandes bloques, que es uno la caracterización de los exoplanetas, que serían los lugares en donde puede estar esa vida, ¿no? Lógicamente no van a estar en mitad del vacío interestelar, es decir, tienen que estar en algún sitio. Y en las estrellas, obviamente, por la temperatura que hay, pues es complicado que surja ahí dentro de una estrella una civilización
extraterrestre, ¿no? Con lo cual hay que buscar en exoplanetas, es decir, en lugares que no son estrellas y que pueden albergar la vida, ¿no? Y el otro gran bloque de la charla sería toda la parte, un poco de la parte biológica, ¿no? Del factor biológico que digo yo, que hay que tener en cuenta también en esta ecuación, desde mi punto de vista, ¿no? Luego hay otra serie de bloques más pequeñitos para hacer una serie de consideraciones, advertencias, etcétera, que creo que también hay que tener en cuenta para enfocar este asunto, ¿no? Y tratarlo de la forma más racional y más científica posible con los datos que tenemos, ¿no? Y con los medios que tenemos, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo ya sí que comenzamos, ¿no? Voy a hablar un poco de los exoplanetas. Aquí voy a hablar pues de qué es un exoplaneta, cuántos hay, dónde están, cómo se detectan, qué tipos de exoplanetas hay, en fin, todo eso, ¿no? Porque eso ya nos va a ir, digamos, enfocando el asunto. Un exoplaneta no es más que un planeta que gira alrededor de una estrella distinta a la nuestra, al Sol. Es decir, cualquier planeta que gire, que orbite en otra estrella que no sea la nuestra, eso ya es un exoplaneta, ¿vale? Exoplaneta, exo, como sabéis, es un prefijo de griego, significa fuera, hacia afuera, ¿no? Pues exoplaneta, planetas fuera de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, no de la galaxia, de nuestro sistema solar, ¿no? El primer exoplaneta que se detectó fue hace ya 30 años, fue en el año 92. Ya antes del año 92 ya había gente trabajando en esto, a finales de los años 80, pero digamos que la primera evidencia que se tuvo de dos exoplanetas en concreto fue en el año 92, es decir, se van a cumplir 30 años desde que detectamos el primer exoplaneta, ¿no? O los primeros exoplanetas. Esto ocurrió, estaban dos radioastrónomos, estaban estudiando a un pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones que gira muy rápidamente, tan rápidamente que aproximadamente suelen ser unos 6 milisegundos de velocidad, ¿no? de periodo de giro. O sea, es algo realmente rapidísimo, ¿no? Entonces, los pulsares emiten una radiación en el espectro electromagnético en la radiofrecuencia, o sea, ondas de radio. Entonces, son muy precisas esas ondas de radio. Los pulsares, tú mides esas ondas de radio que emiten los pulsares y son siempre muy precisas, muy periódicas, muy constantes, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que el pulsar que estaban viendo, que tiene un nombre muy raro, PSRB 1257 más 12, para los amigos, pulsar Leech, pues se dieron cuenta que había unas pequeñas variaciones en esas ondas de radio. Cuando todo es muy constante y ves que hay unas pequeñas variaciones, ya empezaron a preguntarse, bueno, ¿y esto por qué es debido, ¿no? Cuando siempre estos son fijos, ¿vale? Estos no cambian, esto es un en la quiniela, ¿vale? Es decir, no siempre hacen lo mismo. Entonces llegaron a la conclusión de que tenían unos exoplanetas orbitando alrededor del pulsar y cuando pasaban, hacían una especie de eclipse entre la Tierra y el pulsar, se metían entre medias, pues claro, eso alteraba la radiación, las ondas de radio que nos llegaban a nosotros. Por ahí ya empezaron a detectar que había exoplanetas, ¿no? Y esto es un método para encontrar exoplanetas, ¿vale? Este tipo de métodos se usa para encontrar exoplanetas en estrellas, en púlsares, en estrellas de neutrones, ¿vale? Y a partir de ese año, pues se han ido descubriendo más y más y más exoplanetas. ¿Cuántos hemos detectado hasta ahora? Pues antes de ayer, 22 de junio, hay 5.044 exoplanetas confirmados, ¿vale? Esos 5.044 exoplanetas confirmados orbitan alrededor de 3.781 estrellas, ¿vale? O sistemas solares, ¿vale? Entonces, se han estudiado 3.781 estrellas
y estudiando esas 3.781 estrellas se han detectado que alrededor de ellas pues, hay 5.044 exoplanetas, de momento, ¿vale? Con los datos que tenemos. Y luego hay casi 8.800 posibles candidatos a exoplanetas. Esto es porque los telescopios que recogen los datos van recogiendo datos en bruto y luego hay que ir analizándolos y confirmando si efectivamente esos datos corresponden a un exoplaneta o corresponden a otro tipo de cosa. Y se va haciendo un poco el filtro y la criba, ¿no? Pero, digamos, confirmados por NASA y en el catálogo ya oficial de los exoplanetas hasta esta semana, 5.044 en 30 años, ¿vale? Que llevamos con esto. La web de la NASA, que tiene específicamente para los exoplanetas, yo les recomiendo que la visiten si les gusta el tema, porque está muy bien, tiene un montón de datos, hay un catálogo de todos los 5.000 y pico, en fin, en detalle y está muy bien. Aparte tiene un montón de fotografías, vídeos, o sea, que le interese, por ahí puede seguir avanzando, ¿no? Entonces, estos son los exoplanetas que hay de momento, ¿vale? Y de esos exoplanetas, pues alguno a lo mejor puede albergar vida, ¿vale? Ya estamos centrando el tiro. ¿De qué tipo son? Bueno, pues básicamente los exoplanetas se clasifican en 4 tipos, ¿vale? Hay alguno más, pero bueno, lo principal son estos 4. Empezamos por el más pequeñito, que son las que se llaman las exotierras, ¿vale? Que serían estas de aquí. Las exotierras, como su nombre indica, son exoplanetas prácticamente iguales a la Tierra, en tamaño y en masa, ¿vale? Estamos hablando de unos radios de entre 0,8 y 1,5 el radio de la Tierra, es decir, son prácticamente de las mismas dimensiones que las nuestras, ¿vale? Que las de la Tierra. Y una masa también aproximadamente similar a la nuestra, ¿vale? Entre la nuestra y incluso hasta el doble, pero más o menos de ahí no pasa. Estos exoplanetas, como se sabe el radio y se conoce la masa, que ya veremos cómo se puede calcular eso más adelante, se puede conocer la densidad, ¿vale? La densidad es la masa dividido entre el volumen. Como el volumen de una esfera es básicamente depende del radio, pues si tienes el dato de la masa y tienes el dato del radio, puedes hacer el cálculo aproximado de la densidad. Y se puede saber si es un planeta rocoso, si es un planeta gaseoso, si es un planeta líquido, en función del dato de la densidad, ¿vale? O sea, bastante sencillo por ahora. Luego están las supertierras, que son pues hasta 3 veces el tamaño de la Tierra, ¿vale? Es decir, son tierras muy grandes, pero no lo suficientemente grandes como pueden ser los gigantes gaseosos o algo así. Es decir, son exoplanetas del tamaño un poco más grande que la Tierra, ¿vale? Pero también son interesantes estudiarlas. ¿Por qué? Pues lo mismo que acabo de decir. Se conoce el radio, se conoce la masa. Las masas de estas supertierras incluso pueden llegar hasta ser 10 veces la de la Tierra. Pero, ¿por qué digo que por qué me quedo en hasta 10 veces? ¿Por qué? Pues porque con esos datos se puede concluir que esas supertierras tienen una densidad parecida a la nuestra, es decir, son rocosas, ¿no? Y eso, digamos que es a priori una condición para poder albergar una civilización inteligente. Es decir, porque es mucho más fácil que la civilización inteligente, a priori, por lo que nosotros sabemos nosotros mismos de nuestra propia experiencia, que se desarrolle sobre tierra que sobre mar, o sea, sobre un océano, sobre un líquido o sobre un gas, ¿de acuerdo? Por tanto, por eso nos interesan estos datos, ¿no? Pasamos a los neptunianos. Los neptunianos son este tipo de exoplanetas que se llaman neptunianos porque son similares al planeta Neptuno o al planeta Uranio nuestro. Es decir, son planetas de núcleo rocoso, pero tienen una atmósfera que les rodea totalmente de gas, normalmente hidrógeno, helio. Entonces, ahí que ya haya vida se empieza a complicar, ¿vale? Es decir, ya las condiciones no son tan obvias, ¿no? Y luego finalmente tenemos los gigantes gaseosos, que son como Júpiter o Saturno, es decir, planetas enormes.
sin núcleos rocosos y con simplemente son bolas de gas, ¿vale? Son bolas de gas. Entonces, realmente los que nos interesan, por una cuestión, ya digo, de lo que acabo de explicar, pues son básicamente exotierras y supertierras. Es decir, donde tenemos que buscar, o donde yo empezaría a buscar, donde creo que es más fácil encontrar posible vida, pues es en este tipo de exoplanetas, ¿vale? Es decir, nos olvidamos de los neptunianos, nos olvidamos de los gigantes de gas, porque a priori la lógica nos da que pensar que ahí es más complicado que se desarrolle la vida, ¿no? Tal y como la conocemos, obviamente. Bueno, ¿cuántos hay de esos 5.044 exoplanetas que se han encontrado hasta ahora? ¿Cuántos son de cada tipo? Bueno, pues como podéis ver ahí, más o menos la mayoría, ¿vale? Una tercera parte son gigantes gaseosos, otra tercera parte aproximadamente son neptunianos, otra tercera parte son supertierras, siendo solamente del 4% las exotierras. Es decir, 5.044, 4% de 5.044 son, no llega a 200, ¿vale? 180 y algo será, me parece, aproximadamente. 180 y tantos exotierras y sí, luego tenemos 1.500 supertierras, ¿vale? En total, de los conocidos, pues estamos hablando pues que a lo mejor hay que fijarse en 1.700 exoplanetas, donde yo empezaría a buscar, ¿vale? Donde yo empezaría a buscar. Pero estas cifras, ya digo, cada día se van actualizando, porque es cierto que la web de esta que digo de NASA lo actualiza cada día, es decir, conforme van filtrando los datos, van actualizando la web, o sea que está prácticamente al día estos datos, ¿no? ¿Dónde están esos exoplanetas que hemos descubierto hasta ahora? Pues están aquí al lado, básicamente. Es decir, estos exoplanetas, la mayoría, fueron descubiertos por un telescopio que se llamaba Kepler, ya no funciona, ya dejó de estar operativo, y el telescopio Kepler, luego lo veremos, apuntó a una zona muy concreta del cielo, ¿vale? Es decir, no estuvo buscando por toda la esfera, la bóveda celeste, sino que apuntó a un sitio muy concreto del cielo y formó esta especie de cono, no sé si lo veis ahí, este sería nuestro Sol, ¿vale? Nuestro sistema solar, esto sería toda la Vía Láctea, nuestra galaxia, y apuntó a una zona del espacio y digamos, se quedó con los datos de este cono, ¿vale? Que forma aquí. Y ahí es donde empezaron a obtener todos los datos que sabemos. Es decir, buscó en una zona muy concreta y aquí al lado son 3.000 años luz. Es decir, la distancia del Sol al exoplaneta más lejano descubierto por Kepler son 3.000 años luz. Aquí al lado. Hay que tener en cuenta que la distancia nuestra del Sol al centro de nuestra galaxia son 25.000 años luz. ¿Vale? O sea, este es el centro de la galaxia, nosotros estamos en la periferia, el sistema solar, 25.000 años luz. Los exoplanetas están a unos, como mucho, a 3.000 años luz. O sea, aquí al lado. Bien, o sea que tenemos posibilidades de dar con civilizaciones y de incluso comunicarnos con ellas. Porque están en nuestro vecindario, ¿vale? Están aquí al lado. Ya digo que la mayoría de estos exoplanetas fueron descubiertos por Kepler y ahora ya Kepler ya dejó de funcionar, pero hay nuevas misiones de la ESA, de la NASA. El telescopio espacial James Webb, que se ha lanzado hace poco, va a trabajar también en este campo y va a aportar mucha información muy valiosa. Pero esto es lo que hay, ¿vale? Y de momento es lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Y están aquí al lado. Es cierto que he hablado de la mayoría de los exoplanetas. Están ahí. Pero también lo comentaré un poquito más adelante, se han detectado algún caso de exoplanetas fuera de nuestra galaxia, ¿vale? En otras galaxias. Eso es más complicado, pero ya lo comentaré en unas diapositivas un poquito más adelante. ¿Dónde están? Como decía, en una parte concreta del espacio. El telescopio espacial Kepler, al principio, cuando funcionaba bien y correctamente, apuntó
a una zona que está cerca de la constelación del Cisne, en el hemisferio norte se puede ver, ¿vale? Y apuntó, si esta es la constelación del Cisne, pues apuntó en esta parte. Aquí está la estrella Vega, que es bastante famosa, y apuntó en esta zona. Y ahí formó el cono ese que digo, que hemos visto antes, y de ahí empezó a ver las estrellas, las 3000 y pico estrellas que hemos visto antes, y a obtener datos de esos exoplanetas, ¿vale? Ahora veremos cómo se obtienen esos datos, ¿vale? Es decir, cómo se descubren exoplanetas realmente, ¿no? Porque al final lo que hacemos es mirar estrellas, que es la que nos da la información. Es decir, nosotros podemos ver de la estrella la luz, y con esa información somos capaces de deducir que hay exoplanetas, ¿vale? Básicamente. Entonces, como decía, esto es un poco repetitivo, ya digo, pero bueno, apuntó, ya os digo, si vosotros salís al campo por la noche y podéis ver dónde está Vega y detectáis la constelación Cisne, pues ahí al ladito apuntó Kepler, ¿vale? ¿Cuál es el exoplaneta conocido más cercano a nosotros? Pues es uno que orbita la estrella más cercana a nosotros, que, aparte del Sol, lógicamente, que es Próxima Centauri. Próxima Centauri está a 4,2 años luz. Bueno, pues se apuntó a esa estrella y se descubrió que tenía exoplanetas. Y el exoplaneta, uno de ellos, el más cercano, es el que se llama Próxima Centauri B. Luego os comentaré cómo se nombran los exoplanetas, ¿vale? Pero se nombran normalmente con una letra minúscula al lado del nombre de la estrella. Entonces, la estrella es Próxima Centauri, el exoplaneta primero que se descubrió es el Próxima Centauri B, ¿vale? Este está aquí al lado, 4,2 años luz. Se sabe que es un planeta rocoso, pero es difícil que albergue vida porque tiene un periodo de rotación que siempre le hace, digamos, poner la misma cara hacia el Sol, como un poco lo que nos pasa a la Luna, ¿no? La Luna y la Tierra, algo parecido. Pero digamos que siempre está dando una cara de ella, siempre está apuntando a su estrella y la otra a la oscuridad, con lo cual las condiciones climáticas son complicadas para que pueda desarrollarse vida como la conocemos, ¿no? Pero bueno, es un planeta rocoso, nuestro planeta rocoso, y está aquí, al lado, ¿vale? A 4,2 años luz. Esta es la imagen que se obtuvo de los 4 exoplanetas que orbitaban una estrella fuera de nuestra galaxia. Es decir, esta estrella pertenece a otra galaxia. Y por un método que ya comentaré muy brevemente, tampoco vamos a entrar ahí al detalle, porque creo que no es la cosa de la charla, pero hay un método que se llama de microlentes gravitacionales, es decir, se aprovecha un poco de la curvatura del espacio que se produce alrededor de una masa, ¿vale?, que va viajando, entonces eso curva los rayos de luz y eso hace que, digamos, que una especie de efecto lente, y es un indicativo de que hay una masa que está por ahí dando vueltas, ¿vale? Con lo cual, si hay una masa que está dando vueltas alrededor de una estrella, pues se puede concluir que es un exoplaneta de esa estrella. Entonces, esto ocurre en el año 2018 y esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente las galaxias están tan alejadas que los telescopios no tienen la resolución para poder, digamos, ver estrellas en esa galaxia, sino que simplemente el telescopio lo que vería es un punto de luz, el de la galaxia, pero no es capaz de tener una resolución mayor que le impida ver los puntitos de emisión de luz de cada estrella, de que forman esa galaxia. Pero bueno, se consiguió, ¿vale? 2018, es decir, hace nada. Ya digo que esto es una excepción porque la mayor parte de los exoplanetas que conocemos están en nuestra galaxia, ¿vale? A como mucho 3000 años luz. Bueno, dicho esto, voy a hablar de cómo se detectan los exoplanetas, es decir, cómo son capaces los científicos de detectar otros planetas ahí fuera. Bueno, pues hay varios métodos. El principal no. El primero y el más obvio es observación visual, es decir, con un telescopio, con la suficiente resolución, a ver si somos capaces de, apuntando a una estrella, sin que nos deslumbre, vemos si alrededor de esa estrella somos capaces de ver una masa. Pues se consiguió. El Hubble
en el año 2008 obtuvo esta fotografía de una estrella, esta es la estrella, que tenía alrededor una cantidad de escombros, ¿vale?, de restos, porque era una estrella en formación, etcétera, y conforme iba haciendo fotos de la estrella, conforme iba pasando el tiempo, iba haciendo fotos, como si fuera una película, pues se dieron cuenta que esos escombros se iban como moviendo, ¿no? ¿Por qué se movían? Bueno, pues porque había un exoplaneta que iba traspasándolos y por un tema de fuerza gravitatoria, pues las masas se van moviendo, ¿vale? Entonces, aquí veis las fotos, es decir, en el 2004 estaba aquí, en 2006 estaba aquí, 2010 aquí, 2012, perdón, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es una evidencia directa, ¿vale? Es decir, se pudo ver en el espectro visible, la luz visible, un exoplaneta alrededor de esta estrella del sistema Fomalhaut o como queréis llamarlo, de esta estrella, ¿vale? Este es un método, es complicado, pero es un método. El siguiente método es viendo, pero no en el espectro visible, no en la luz visible, sino en el espectro del infrarrojo, ¿vale? En radiación infrarroja, que es una radiación que está muy próxima a la luz visible, ¿vale? Entonces, se hicieron unas fotos en el infrarrojo y aquí veis la estrella y aquí el exoplaneta, la estrella y el exoplaneta, ¿vale? Aquí veis, este es de 2004 y esta es de 2005. Esta fue la primera, este sistema, el GQ Lupi B, ¿vale? Este sería GQ, la estrella es GQ Lupi y el exoplaneta es GQ Lupi B. Esta estrella es similar al Sol, ¿vale? Por eso lo he puesto, porque es una estrella similar al Sol. Y esta sería la primera foto en el infrarrojo de un exoplaneta, ¿vale? Os he puesto la primera foto que se obtuvo en el infrarrojo y la primera foto de un exoplaneta girando alrededor de una estrella similar al Sol, ¿vale? En el infrarrojo, ¿vale? Esto también es una evidencia directa, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con estos dos métodos? Pues lo que decía antes, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú apuntas a la estrella. Y claro, si tú apuntas a la estrella, es probable que te deslumbre el brillo de la estrella y no te deje ver lo que hay alrededor. Pero hay unas técnicas que es un poco... lo que hacen es, con unos telescopios especiales, tapan, por decir así, como si pones un dedo en el foco, ¿vale? Entonces, no te deslumbra y puedes ver lo que hay alrededor, ¿vale? Es complicado, pero es un método que funciona, existe y hay evidencias, ¿de acuerdo? Otro método que hay, que ya no son directos, son indirectos, que es el método estrella para encontrar exoplanetas, es el método del tránsito, ¿vale? Este es un método que lo que hace es buscar eclipses, es decir, apuntas a una estrella y esperas a que algo pase por entre la estrella y nosotros y que tape la luz, o sea, tape la luz de la estrella, con lo cual tienes una evidencia de que hay algo orbitando a esa estrella, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí un pequeño vídeo, digamos que para que lo veáis gráficamente cómo es este sistema, pero ya digo que es buscar eclipses simplemente. Entonces, lo que haces es estudiar lo que se llama la curva de luz de la estrella. La luz de la estrella es constante, tiene una curva de luz constante, pero cuando pasa algo por en medio, la luminosidad cae, porque es como un eclipse, ¿vale? Se hace de noche. Entonces, la curva de luz de pronto baja. Y cuando el exoplaneta ya ha pasado, vuelve otra vez a tener los niveles iniciales. Es decir, la curva de luz hace como una U, ¿vale? Cuando pasa un exoplaneta. Muy, muy sencillo el sistema, pero es muy efectivo. El problema que tiene este sistema es que tenemos que estar en el mismo plano, la Tierra y la estrella y el exoplaneta en el mismo plano, porque si está por encima o por debajo no vamos a ver el eclipse. ¿Entendéis? Este es el método estrella. Entonces, os voy a poner el vídeo para que veáis cómo funciona. Aquí tenéis la curva de luz, ¿vale? Es decir, y aquí hay distintos tipos de exoplanetas, más grandes, más pequeños. Entonces, veis que aquí la curva de luz, cuando pasa este planeta, baja.
¿vale? Y luego cuando sale, vuelve otra vez la luz al mismo nivel. ¿Sí? Cuando pasan dos exoplanetas a la vez, se produce este gráfico, como un escalón. Eso significa que hay dos exoplanetas que han pasado a la vez, por decirlo de alguna forma. ¿Lo veis? Entonces, lo único que hacen los científicos es esto, apuntar a una estrella y empezar a recopilar datos de la luz, de la luminosidad. Y cuando van viendo este tipo de gráficas, pues con este tipo de gráficas pueden obtener el número de exoplanetas que hay, ¿vale? Aquí hay 3, 1, 2 y 3 por el escalón, y los tamaños. ¿Por qué? Porque si un exoplaneta es más grande, digamos, quita más luz a la estrella, con lo cual el nivel baja más. ¿Lo veis? Está a este nivel, pero pasa este exoplaneta tiene un tamaño y aquí han pasado dos a la vez, con lo cual le ha quitado más luz a la estrella, entonces te baja un poco más la curva de luz. Por esto, con esta gráfica es tan sencillo y puedes obtener esos datos: número de exoplanetas y tamaño. Tamaño, una esfera, radio, acordaros. Puedes obtener el radio incluso. Muy sencillo realmente. Luego hay una variación de este sistema que es la variación en el tiempo, que se llama variación en el tiempo de tránsito, VTT, que es algo parecido. Lo que ocurre es que lo que haces es, cuando tienes un sistema formado por varios exoplanetas, hay atracción gravitatoria entre todas las masas. Y eso hace que no orbiten, el periodo orbital, es decir, los años, ¿vale?, no sean exactamente igual siempre. Si solamente hay un exoplaneta, siempre el periodo orbital es el mismo. ¿Por qué? Porque la gravedad, digamos, es constante. Entonces no tiene alteraciones. Siempre se cumple, que pasa siempre en el mismo momento del año, pasa el exoplaneta. Pero si hay varios exoplanetas, por las atracciones gravitatorias, hace que en un momento dado vayan más rápido, en otro momento dado se desaceleren, con lo cual los periodos orbitales cambian. Como eso lo podemos medir también, nos daría un dato, nos daría el dato de la masa. Con lo cual, con estos dos métodos, el de tránsito y el de la variación en el tiempo de tránsito, si los combinas, puedes obtener la masa y el radio de los exoplanetas y el número de exoplanetas. ¿Vale? Por eso hablaba antes de esos datos, porque los podemos conocer muy fácilmente. Os he puesto otro vídeo para que lo veáis. Aquí simplemente, ya os digo, aquí lo que se hace es contar el tiempo, ¿vale?, el periodo orbital, los años. Si solamente hay un exoplaneta, como la gravedad es constante, pues siempre tú empiezas a contar el cronómetro y siempre el año se cumple, ¿vale? Siempre va a pasar al mismo tiempo. No hay alteración gravitatoria. Perfecto. ¿Qué ocurre? Vamos a meter más exoplanetas. Entonces ya cambia la gravedad. Voy a aprovechar para beber agua. Ahí ya hay dos exoplanetas. A veces se acercan, con lo cual la atracción gravitatoria es mayor, ahora es mayor, luego se alejan. Entonces eso cambia la aceleración. Y empiezas a tomar datos del tiempo y ya no es lo mismo. A veces vas más rápido, a veces vas más lento. Pues esto lo ves en las curvas de luz y lo que obtienes son los datos, puedes calcular los datos de la masa, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos cambios orbitales dependen de la masa. A veces van más rápido, a veces más lento, en función de las masas que hay ahí metidas, que están en juego, ¿sí? Por tanto, estos dos métodos son los métodos estrella para encontrar exoplanetas, ¿vale? Sobre todo el primero, el de tránsito, es el megaestrella, ¿no? Luego hay otro tipo de métodos que son más... bueno, hay otra forma digamos, de obtener datos, como por ejemplo de la velocidad radial, que ahí ya lo que te fijas es en el centro de masa de la estrella, que nunca está en el centro. Luego las microlentes gravitacionales, que son lo que os he dicho antes, lo que os he hablado antes de que la luz se curva cuando hay una masa por medio. Entonces, si tú, digamos, ves que te llega una luz
pero detrás no hay una estrella, es porque hay una masa por ahí, que puede ser un exoplaneta, que está modificando la trayectoria, ¿vale?, de la luz, con lo cual es un indicio de un posible exoplaneta. Y astrometría, que aquí ya lo que haces es fijarte en dos estrellas y cómo van variando las estrellas por gravedad. Bueno, estos son métodos, pero no son los métodos estrella, ¿vale? Es decir, estos son métodos que existen, hay alguno más incluso, como el de la medida de pulsos de radio, que fue el primer método que os he hablado, pero ya digo que los estrella, el método estrella es el de tránsito y el de variación del tiempo de tránsito, ¿no? De los 5.000 y pico exoplanetas que se han detectado, el 76% ha sido por el método de tránsito, ¿vale? Es decir, ya digo que es el método estrella. Luego hay un 18,4 de exoplanetas detectados con el método de velocidad radial, un 2,6 por el método de microlentes y solamente un 1%, un 1,2% de observación visual, ¿vale?, directa, el telescopio espacial Hubble o en el infrarrojo, ¿vale? Es decir, muy poquitos de forma visual y la mayoría, ya digo, en tránsito. Y luego hay los otros sistemas que os he hablado, pues no llegan al 1%, 0,44%, o sea, en fin, la astrometría 0,02, o sea, estos son métodos muy raros, ¿vale?, muy raros, y que no se están obteniendo datos de grandes cantidades de exoplanetas, ¿vale? Bueno, pues esto más o menos es la caracterización. Ahora, para acabar este tema, o este gran bloque, voy a comentar cómo se nombra. Ya lo he avanzado un poquito antes, pero básicamente lo que se hace es, para nombrar un exoplaneta, es nombrar primero la estrella de la que orbita y luego añadirle las letras minúsculas en el orden alfabético B, C, D. ¿Por qué no se pone la A? Porque la A puede dar confusión con la propia estrella. A lo mejor la A puede ser la estrella, entonces la A se ha descartado, ¿vale?, para que no haya confusión con la propia estrella. Entonces, nombre de la estrella más B, más C, ¿vale?, Próxima Centauri B, Próxima Centauri C y así sucesivamente. Las letras minúsculas se ponen en orden alfabético y en función de cuando se va descubriendo el exoplaneta. Es decir, el primer exoplaneta descubierto girando alrededor de una estrella siempre va a tener la letra B. El segundo descubierto la C. Y es independiente de dónde esté situado el exoplaneta, en qué órbita esté, si está más cerca del planeta o más cerca de la estrella o más alejado de la estrella. No he encontrado un gráfico, digamos, desordenado, porque digamos, sería la situación ideal. Es decir, el B es el más próximo a la estrella. Pero ya digo, puede darse el caso de que el primer exoplaneta que se descubra en una estrella el B sea este. Bueno, pues este sería el B. Si luego se descubren otros que están más cerca, bueno, pues a lo mejor el E estaría aquí, ¿vale? Pero el B, si ha sido el primero, sería este. ¿De acuerdo? Entonces, que no haya confusión, me refiero, que el B siempre es el primero que se descubre y así sucesivamente, no el que está más cerca de la estrella. Para terminar este bloque, quiero hablar de otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta si buscamos vida ahí fuera, y es la zona de habitabilidad, que se llama, la zona de habitabilidad de una estrella. Todas las estrellas, incluida el Sol, tienen una zona alrededor de ella, que es como si fuera un donut, que se le denomina zona de habitabilidad. ¿Y qué es eso de zona de habitabilidad? Es donde la temperatura es tal que si hubiera agua estaría en forma líquida. Si tú estás más cerca, en la parte interior del donut, ¿vale?, aquí estás tan cerca de la estrella que hay tanta temperatura que si hubiera agua se evaporaría. ¿Entendéis? Y si te alejas, pues pasa lo mismo. Si te sales de la zona de habitabilidad por el otro extremo, aquí hace ya tanto frío que el agua estaría congelada. Con lo cual, de todos esos planetas, exotierras y supertierras, tenemos que seguir haciendo un filtro
y vamos a seguir buscando, pero solamente los que estén dentro de la zona de habitabilidad de la estrella. ¿Vale? Normalmente, bueno, ya os digo, esta es la zona ideal. La Tierra, nosotros estamos en la zona de habitabilidad del Sol, donde el agua es líquida en la superficie. Puedes encontrar agua líquida en la superficie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya seguimos filtrando. Si os fijáis, el concepto de, ¿no?, como todo esto es muy grande, tiene que haber, pero empiezas a filtrar y a lo mejor, y eso solamente estamos hablando desde un punto de vista astronómico. Cuando afecta el factor biológico ya veréis lo que va a pasar. Entonces, la zona de habitabilidad, además, no es constante. ¿Por qué? Porque las estrellas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, las estrellas tienen un ciclo de vida. Entonces, en ese ciclo de vida se expanden, se contraen, aumentan su temperatura, disminuye, con lo cual la zona de habitabilidad asociada pues también va cambiando. Es decir, no es constante. Es decir, cada estrella tiene una zona de habitabilidad en cada momento. Es otra limitación más, ¿vale? Además, puedes estar incluso en la zona de habitabilidad, pero si no tiene una atmósfera, el exoplaneta que le proteja de las radiaciones ultravioletas de la estrella, aunque estés en la zona de habitabilidad, seguramente no se desarrolle la vida, porque las radiaciones ultravioletas machacan la vida orgánica tal y como la conocemos. Por eso hay que ponerse crema en verano, para protegerse de la radiación ultravioleta. Es decir, aunque estés en la zona de habitabilidad, o sea, otro filtro más, ¿vale? Es que no es tan fácil. Bueno, con esto hemos acabado, ya digo, el aspecto astronómico, ¿vale? Y antes de abordar el aspecto, el factor biológico, quiero hacer una serie de advertencias, ¿vale? Es decir, vamos a poner las normas, porque este es un tema muy polémico, es un tema que da mucho juego, pero hay que fijar unas normas, es decir, porque si no, si vale todo, entonces es pura lucubración y no vamos a llegar a ningún lado de forma más o menos racional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué advertencias son estas, las que me gustaría hacer antes de empezar con el tema biológico? Pues una es que hay que asumir, y no hay evidencia por el momento que contraargumente esto, las leyes de la física son universales. ¿Qué significa eso? Que se cumplen en todo el universo, ¿vale? Las moléculas que existen en estrellas lejanas son las mismas que existen en la Tierra. Los espectros de luz que recibimos de estrellas lejanas coinciden con los que tenemos en la Tierra. La fuerza centrífuga que se mide en las galaxias lejanas, o sea, hay un montón de evidencias que nos hace pensar que las leyes de la física son universales, son iguales en todo el universo, ¿vale? Primera advertencia. Si hay alguien que encuentra un contraargumento, hay una evidencia en contra, es capaz de sostenerla y de que los demás lo podamos comprobar siguiendo el método científico, pues esto dejará de ser válido. Es decir, yo no soy aquí un dogmático que vengo a decir esto es así. No, no. Con el conocimiento actual podemos decir que esto es así. Si mañana hay alguien que dice lo contrario, lo demuestra y además todo lo podemos comprobar, fenomenal. Esto se cambia y pondríamos las leyes de la física no son universales. Perfecto. Y son otras reglas del juego, ¿vale? Pero de momento esto es lo que hay. Segunda advertencia. El fenómeno humano es contingente. ¿Qué significa eso? Que no es necesario. Es decir, la aparición de la vida y mucho menos del Homo sapiens como especie no es algo obligatorio que tenga que surgir en el universo. La vida ha surgido por una serie de casualidades, de circunstancias fortuitas. Y el Homo sapiens, por una serie de circunstancias y de casualidades aún más fortuitas. Es decir, no hay en ningún sitio escrito de que tenga que haber vida, de que tenga que desarrollarse y tenga que desarrollarse hasta una especie como la nuestra, que a priori pensamos que es avanzada, inteligente y avanzada tecnológicamente, ¿vale? Es decir, el fenómeno humano es contingente, es decir, no es necesario. Ha surgido, pero podía perfectamente no haber surgido, ¿de acuerdo?
Si hay alguien que quiera contraargumentar esto con hechos, repito, adelante, ¿vale? No soy yo nadie para decir lo contrario. Pero con el conocimiento actual se puede afirmar esto. Otra advertencia. Como ya sabéis, el universo es gigantesco. Y es difícil para un cerebro como el nuestro llegar realmente a comprender esa magnitud. Nos cuesta. Hablamos de años luz, pero nos cuesta. Un año luz son 10 millones de kilómetros. Así dicho, que ni nos lo imaginamos. O sea, es complicado. Es complicado comprender la magnitud del universo, ¿vale? Es decir, por tanto, los viajes por el espacio son muy lentos. Es decir, si queremos ir aquí al lado, como le digo yo, a Próxima Centauri, que está a 4 años luz, son 4 por 10 millones de kilómetros. Tardaríamos en un avión comercial, tengo ahí los datos, pero no me los sé de memoria. Quiero recordar, hice el cálculo, un avión comercial que viaja a unos 900.000 kilómetros por hora, me parece que tardaría 45.000 años en llegar a la estrella más próxima, distinta al Sol, que es próxima a 4 años luz. O sea, cuesta, ¿vale? Cuesta. Por tanto, si hablamos de 3.000 años luz, de 25.000 años luz, distancias fuera de nuestra galaxia, pues, es complicado, ¿vale? Es complicado. No es... nos cuesta, ¿vale? Entonces, los viajes en el espacio, cuando hablamos de no es que vienen civilizaciones, han venido aquí, no sé qué, bueno, a ellos también les habrá costado, digo yo, ¿no? O que vienen, ellos van de turismo, a ellos no les cuesta, a nosotros sí, pero a ellos no. O sea, es decir, esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay, y en teoría lo hay para todos, ¿vale? Volviendo al tema de viajes interestelares, son problemáticos. ¿Son problemáticos por qué? Porque viajar por el espacio requiere gastar muchísima energía. ¿Vale? Nosotros hemos salido al jardín de nuestra casa, que fuimos en los años, finales de los años 60, principios de los 70, a la Luna, el programa Apolo. Fue costosísimo, en términos de energía y en términos económicos, costosísimo. Entonces, y fue aquí al lado, como aquel que dice, la Luna está a 400.000 kilómetros, costosísimo. Pues ya no te digo irnos más lejos, o que vengan, ya digo, o que vengan. Les cuesta también, ¿vale? Es una cuestión de energía, ¿vale? Es decir, hay que gastar muchísima energía, básicamente, para poder viajar por el espacio. Entonces, estas son las advertencias, ¿vale? Es decir, son condicionantes. Son condicionantes. Esto no es un tema propiamente biológico, ¿vale? Pero va un poco, digamos, con el tema, ¿vale? De posibles contactos con otras civilizaciones, ¿vale? Que es donde ahora me voy a meter, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que comentar de la parte biológica es qué tipo de vida buscamos. Es decir, si queremos buscar vida ahí fuera, bueno, ¿qué tipo de vida? Porque hay distintos tipos de vida. Está la vida elemental, bacterias. Vale, hay bacterias en Marte. Bueno, digo, entre comillas, ¿no? Vamos a ver si hay bacterias en Marte. Bueno, muy bien, pues hay bacterias en Marte y, pues, bueno, sí, es importante y nos dará mucho conocimiento, pero ¿es realmente el tipo de vida que queremos encontrar? ¿O queremos encontrar un tipo de vida un poquito más evolucionada que una bacteria? Como, por ejemplo, una vida vegetal, un árbol, una planta, o un animal muy sencillo, muy sencillo. Bueno, pues sí, es otro tipo de vida. Pero podemos evolucionar un poco más y a lo mejor podemos encontrar vida animal inteligente más o menos evolucionada. Bien, pero es que hay otro tipo de vida, que ya son... vamos a encontrar una civilización inteligente, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hace 200 años
en 1800. Somos una civilización inteligente. No estábamos avanzada tecnológicamente, pero los que estaban en las cuevas de Altamira. O buscamos civilizaciones inteligentes tecnológicamente avanzadas. Entonces, ¿qué tipo de vida buscamos? ¿Vale? Vida elemental, vida tipo bacteria, vida extraterrestre. A esto se le suele llamar vida extraterrestre, ¿vale? Al tipo de vida elemental. Bacterias. Bueno, con esto poca comunicación vamos a tener. Vamos a tener el conocimiento, que está muy bien, decir, oye, hay bacterias en Marte. Muy bien, pero no es una civilización. Ya digo, vida animal extraterrestre. Es un paso más. Tampoco creo que pudiéramos comunicarnos con ella, aunque existiera, en algún exoplaneta. Y esto, aunque nosotros le mandemos ondas radioeléctricas, no nos van a responder nada. Igual que vida animal más o menos evolucionada, vida inteligente. Oye, un oso es un animal inteligente, un delfín es un animal inteligente. Es inteligencia extraterrestre. Si encontramos un delfín en un exoplaneta, no sería un delfín, sería una especie parecida a un delfín en otro exoplaneta, eso sería inteligencia extraterrestre. Pero ¿realmente es la vida que queremos buscar? El siguiente paso evolutivo es, como digo, civilizaciones extraterrestres. Aquí ya la cosa empieza a ponerse interesante. ¿Vale? Estos serían especies, civilizaciones extraterrestres, pero si están en una época como nosotros cuando estábamos en Altamira, poco contacto vamos a tener con ellos. ¿Entendéis? Este tipo de organismos en la biología se le llama organismo biológico de herencia exosomática, o también conocidos de herencia cultural. Es decir, los organismos biológicos de este tipo a sus descendientes no solamente les da información genética, sino que les da información cultural. Es más, por ejemplo, nosotros somos de este tipo. Nosotros somos un organismo biológico de herencia exosomática, donde la mayor cantidad de información que recibimos no es por nuestros genes, es por el entorno cultural, por el lenguaje, por todo ese tipo de cosas. Vuelvo para atrás. A este tipo de vida se le llama, en biología, que no lo había dicho antes, organismos biológicos de herencia endosomática, que solamente a los descendientes les das básicamente información genética, pero no les enseñas más. ¿Vale? En contrapostura frente a los de herencia exosomática, que seríamos nosotros. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Sí, estamos viendo que la vida hay distintos tipos y es cada vez más compleja. Y el último paso es estos mismos, o sea, los organismos biológicos de herencia exosomática, pero que han llegado a una tecnología avanzada. ¿Vale? Lo que yo llamo civilización inteligente tecnológicamente avanzada. ¿Vale? Es decir, yo es lo que buscaría. ¿Por qué? Pues porque con esto sí que a lo mejor podemos contactar, pero imaginad que una cita extraterrestre y hubiera querido contactar con nosotros hace 200 años, ni nos hubiéramos enterado. O en la época romana, que hubieran mandado, oye, que ahí hay vida inteligente, en el planeta Tierra hay vida inteligente, vamos a mandar unas señales de radio, que es normalmente como se suele hacer, y a ver si nos responden. Ya, pero en la época romana no se conocía el electromagnetismo. Y éramos civilizaciones inteligentes, organismos biológicos de herencia exosomática, pero no nos habíamos desarrollado tecnológicamente. ¿Entendéis? Entonces, yo buscaría este tipo de vida, civilizaciones inteligentes, tecnológicamente avanzadas. El resto, pues sí, se puede buscar, pero en fin, yo creo que es más útil lo otro, ¿no? Bueno, ¿cuál es la probabilidad? Porque hay que empezar a hablar de probabilidades.
no tenemos certezas. Por tanto, hay que meter las probabilidades. ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar una cita, una civilización inteligente, tecnológicamente avanzada, en un exoplaneta? Pues no lo sabemos realmente cómo calcular esta probabilidad. Yo me baso en un libro de una persona muy admirada por mí, que es Luis Ruiz de Gopegui, que escribió este libro maravilloso, Extraterrestres, mitos o realidad, ¿vale?, de la editorial, no me acuerdo ahora muy bien, si me acuerdo luego lo digo, donde él hace un estudio y sugiere una forma de calcular esta probabilidad, ¿vale? La probabilidad de encontrar una civilización inteligente, tecnológicamente avanzada en un planeta, pues tiene que ser el cociente entre, lo voy a leer, número de caminos que podrían conducir a una cita parecida al Homo sapiens dentro de la evolución. Es decir, esto es cómo evoluciona la vida, ¿vale? Es decir, la vida puede evolucionar de distintas formas, en distintos caminos. Entonces, habría que ver, que calcular, ¿vale?, que intentar conseguir el dato de cuántos caminos distintos hay, de que una cita, ¿vale?, es decir, algo parecido a nosotros, al Homo sapiens, pues ese camino acabe en una cita, siendo un Homo sapiens tecnológicamente avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, si tú coges toda la evolución de todos los tipos de vida, los organismos y tal, pues tiene que haber un camino o una serie de caminos que al final acaben en una especie parecida a la nuestra. Bueno, pues eso será un número, el que sea, ¿vale? Ese sería el número de caminos. Y hay que dividirlo entre todos los caminos, entre el número de caminos posibles dentro de la evolución biológica. Es decir, todas las especies que conocemos, sean bacterias, animales, vegetales, todas las especies con vida han seguido un camino. Pues habría que dividirlo entre ellos. ¿Entendéis? Es decir, nos quedamos, la parte del numerador, nos quedamos con la cantidad de veces que pueden surgir especies parecidas a la nuestra en toda la evolución, dividido por toda la evolución. Entonces, ahí tenemos una probabilidad de ver cuántas citas hay en toda la posible evolución biológica. ¿Sí? Vale, así dicho, dices, bueno, bien, pues venga, vamos a calcularlo. Bueno, vamos a hacer antes otro inciso. ¿Qué características tienen las citas? Pues tienen muchas características. Una vida como la nuestra. Pues hay condiciones necesarias pero no suficientes, aunque comunes, y necesarias, aunque no suficientes, pero menos comunes. Por ejemplo, pues tiene que tener una movilidad tipo animal, es decir, un vegetal es complicado que acabe en una cita, siendo una cita, una civilización inteligente tecnológicamente avanzada. Es decir, movilidad tipo animal, un sistema nervioso centralizado, facilidad para la adaptación al medio ambiente, vida en grandes grupos sociales, habitar en tierra firme, nutrición heterótrofa, sí, sustancias orgánicas. Condiciones necesarias, aunque no suficientes, pero menos comunes. Pues, inteligencia muy desarrollada y potente, gran facilidad para el aprendizaje, capacidad manipuladora muy eficaz, equipos periféricos para la entrada y salida de información muy potentes, ¿vale? Ojos, oído, boca, lenguaje. Pero hay más. También este tipo de vida tiene estas características necesarias y suficientes y muy poco comunes. Por ejemplo, capacidad para el pensamiento abstracto, conciencia altamente desarrollada, es decir, percibir con claridad el significado de la información, poseer un sistema de intercomunicación de alto rendimiento, un lenguaje articulado como tenemos nosotros. Y yo añado también conocer las leyes de la física, de la química, de la biología, para poder desarrollar tecnológicamente algo. Necesitas tener este conocimiento. Una cita, a priori, tiene que tener todas estas características. ¿Sí? Es decir, volvemos a filtrar. Por tanto, volvemos a la ecuación. El numerador
no lo sabemos cuánto puede ser, pero sí que intuimos que tiene que ser un número pequeño. Es decir, por ejemplo, en la Tierra, donde existen millones de especies, solamente una, la nuestra, ha acabado siendo una cita, una civilización inteligente tecnológicamente avanzada. Hay millones de especies en la Tierra. Por tanto, este número no lo sabemos, pero tiene que ser pequeño. ¿Vale? Y el denominador es todo lo contrario, muy grande. Porque ¿cuántos posibles caminos hay? O sea, ¿cuántas especies biológicas hay? Millones. Por lo tanto, si tú divides un número pequeño entre un número muy grande, ¿qué obtienes? Un número muy, muy, muy pequeño. Por esta razón, yo concluyo, intuyo que la probabilidad de que haya citas alrededor nuestro es muy baja. Yo no creo que haya tanta vida por ahí fuera. Vida como la que creo que nos interesa encontrar. Y para terminar todo esto, además hay más cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, si queremos contactar con una civilización inteligente, tecnológicamente avanzada, tiene que ser ahora. Aquí y ahora, es decir, en el espacio y en el tiempo. Si está muy lejos, a 25.000 años luz, es como si no existiera. Pues ¿qué tipo de comunicación vamos a hacer con alguien que está tan lejos? Aunque sepamos que hubiera algo a 25.000 años luz, en realidad seguiríamos estando solos. Y además tiene que ser en el tiempo. ¿Por qué? O sea, tienen que coincidir dos citas a la vez. Porque si nosotros estamos muy desarrollados tecnológicamente, pero la otra civilización todavía no, es el ejemplo que he puesto antes. Es como si alguien nos hubiera contactado con nosotros, hubiera intentado contactar con nosotros cuando nosotros estábamos en la época romana. Ni nos hubiéramos enterado. Con lo cual, al revés también. O a lo mejor intentamos contactar con una civilización inteligente, tecnológicamente avanzada, pero que ha avanzado tanto que ya se ha autodestruido. Porque hay que reconocer que las civilizaciones a priori nacen, se desarrollan y mueren. Y en nuestra civilización, tarde o temprano, morirá. Aunque solo sea porque la evolución de nuestro Sol nos haga desaparecer. Aunque no dependa de nosotros, quiero decir. ¿Vale? Porque haya un elemento externo que acabe con nosotros. Puede pasar perfectamente. Con lo cual, tiene que haber una coincidencia temporal y espacial. ¿Sí? O sea, es otro filtro más. Y además, está luego, si encima lo encontramos, y encontramos si se ha dado todas las casualidades, y de pronto tenemos una cita aquí al lado y están desarrollados tecnológicamente como nosotros y tal, pero la única manera que tenemos de comunicarnos con ellos sería con ondas de radio, que son las ondas en las cuales nosotros podemos mandar información por el espacio a la velocidad de la luz. Y podemos recibir información en ese tipo de ondas. En otro tipo de ondas no es tan eficiente la comunicación. Pero en ondas de radio sí, por eso hay que usar ondas de radio. Y no otras, porque esas son las que nos permiten mandar esa información lejos o recibir información de muy lejos mediante ondas de radio. Y no sería una conversación. Si están a 500 años luz, nosotros mandamos un hola. Cuando se descubrió América, mandamos un hola. Nos llegaría 500 años después, más o menos ahora. Lo ven los extraterrestres. Hola. Bueno, primero a ver que adivinen que les estamos saludando. Ah, nos han saludado. Vale, vamos a contestar. Hola. Y tardan otros 500 años, con lo cual nosotros en el 2500 tendríamos la respuesta. O sea, no es una conversación esto no es una conversación. ¿Vale? De hola, ¿qué tal? Llámame amiguete. No. O sea, ¿por qué? Porque las dimensiones son las que son, la tecnología es la que es y esto es lo que hay. Con lo cual,
para ir ya terminando, como os habéis fijado, pues cuando empiezas a meter filtros y empiezas a meter condiciones y empiezas a... pues la cosa no está tan clara. Y luego quería hacer un último inciso. No es tanto por el hecho de nosotros contactar con otra civilización, sino aquí quería hacer un inciso de cuando se habla de, bueno, es que ya nos han contactado, han venido por aquí, ya, pero ¿alguien me puede decir realmente para qué? O sea, ¿cuál sería el motivo de que una civilización inteligente, tecnológicamente avanzada, venga aquí? Sabiendo lo que os acabo de decir, que los viajes son costosísimos, que duran años y años y años y años. ¿Para qué? ¿Para hacer turismo? Se gastan, hacen ese esfuerzo las civilizaciones inteligentes tecnológicamente para ir a otro lado simplemente a saludar, a hacer unas fotos. Yo no lo veo muy razonable. No, es que lo que vemos en las películas. Es que su planeta se ha quedado sin recursos y vienen al nuestro a coger nuestros recursos. Pero eso ha ocurrido tiene que haber ocurrido hace millones de años, bueno, millones, no, muchos años, miles de años. Y han hecho tendrían que venir además muchísima cantidad de especies, de individuos de esa especie, ¿no? O sea, si empiezas un poco, desde mi punto de vista, a analizar un poco racionalmente estas cuestiones, pues yo invito aquí a que alguien me diga una razón lógica, ¿vale?, que podamos discutir de que alguien venga aquí y haga esos viajes tan sumamente costosos en tiempo y en energía para venir aquí. Por lo tanto, para nosotros también para ir es más complicado. Es decir, yo lo único que veo es una posible comunicación por ondas de radio en un momento dado, pero ya te digo que es complicado también porque no es una conversación, ¿vale? Entonces, bueno, con esto termino, ¿vale? La conclusión, que ya la he adelantado, es que desde mi punto de vista hay una muy baja probabilidad de encontrar vida inteligente, tecnológicamente avanzada, por aquí al lado, con la cual podamos pues comunicarnos. Y es mi opinión, es decir, aquí están las razones que yo pongo y creo que es que no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil. ¿Eso significa que no hay que buscar? No, rotundamente no, hay que seguir buscando. Claro que sí. Hay que seguir buscando. ¿Por qué? Pues porque si damos con una civilización inteligente, tecnológicamente avanzada, a lo mejor podemos compartir conocimiento. Y a lo mejor ellos están tan avanzados que nos ayudan o nos dan una pista a conseguir fuentes de energía limpias, infinitas y baratas, que es lo que nos hace falta. Por ejemplo, ellos a lo mejor ese problema ya lo han solucionado y nos ayudan a solucionarlo. Ya no digo cuestión de enfermedades. O son organismos biológicos que también han tenido enfermedades y nos dan a lo mejor una ayuda para poder solucionar nuestros problemas médicos hoy en día. Por eso hay que seguir buscando. Es decir, no hay que irse a la parte del espectáculo, ¿vale?, de las películas, ¿no? O sea, yo quiero encontrar civilización inteligente, tecnológicamente avanzada, porque a lo mejor nos ayudan. O a lo mejor podemos ayudarles nosotros a ellos. ¿De acuerdo? Pero la probabilidad para mí es muy baja. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y ahora vendrá el turno de preguntas, comentarios, que seguro que va a dar mucho juego. Gracias. Muchas gracias, Quique. Bueno, te has aprovechado de un subterfugio que es el precio actual de la energía, lo cual ya nos ha hecho mucho dudar, se nos ha caído la probabilidad ya. Bien. Sí, ¿verdad?